Bienvenidas y bienvenidos en esta ocasión al primer video exclusivo para el canal de YouTube Jorge Torres Filo. Venimos desde el Instagram con ya un caminito recorrido junto a Marcos Represas de Los Límites Postmodernos. Esta sección tan aclamada tanto en su canal de YouTube como en mi Instagram ahora llega también a través de Jorge Torres Filo a YouTube. Así que Marcos, un gusto, un honor poder estar aquí siguiendo nuestra ya tradicional tradición de darle continuidad a nuestros diálogos con la primera parte en tu canal, la segunda aquí. Así que Marcos, bienvenido, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿todo bien? ¿Todo en orden? Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias también a tu audiencia que nos acompaña y que de repente han venido también de los diálogos de nuestro primer libro, La agonía del Eros, que si no se lo han visto, échenle un ojo porque está muy, muy bueno el recorrido por los 7 capítulos. Por acá, muy bien, pero se puede estar mejor. Pero estoy también muy emocionado porque vamos a tocar un tema y un autor hispanoamericano, y en algún momento me dijeron, mira, porque tú siempre estás ahí con los europeos. Y bueno, aquí hay uno hispanoamericano al cual le tenemos mucho respeto, y vamos a ver qué sale de esta conversación. Venimos de mi canal con ya una conversación un poco comenzada, y aquí yo creo que vamos a tener una conversación más madura, porque calentamos motores allá en mi canal y ahora vamos a tener, digamos, unas reflexiones un poco más maduras porque ya hemos masticado un poco Heráclito y a Darío Stanriver. Es correcto, para los que se van uniendo y no han visto la parte 1, vayan a verla, está increíble. También recomendamos el diálogo sobre Byung-Chul Han. Y bueno, este libro, Filosofía en 11 frases, nuevamente vamos a estar abordándolo capítulo por capítulo, y hoy toca el capítulo 1, que es Heráclito. Si no saben quién es Heráclito, vayan a la primera parte, abordamos un poco. Y a grandes rasgos, Marcos, pues bueno, ya hablábamos un poco acerca de la constante que es el cambio en nuestra existencia, ¿no? Heráclito lo propone y nosotros, por así decirlo, lo experimentamos. Vemos su teoría hecha realidad en muchísimas ocasiones. Sabemos, y esto es relativamente reciente, ¿no? Gracias a la ciencia y la medicina, que las células del cuerpo en su totalidad cambian cada 7 años, entre cada 7 y 10 años. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo que tengo 22 años, he cambiado totalmente mi estructura corpórea en 3 ocasiones. 3, 4, por ahí, ¿no? Más o menos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque cada 7 años dejo de ser corporalmente el mismo. Entonces aquí se plantea una pregunta de identidad. Si entre cada 7 y 10 años cambiamos total y absolutamente todas las células de nuestro cuerpo, ¿seguimos siendo nosotros? ¿Qué es lo que nos hace ser nosotros? Nuestro cuerpo, nuestra personalidad, que por cierto, si el cuerpo cambia cada 7 años, nuestra personalidad, nuestra mente, nuestras ideas cambian, puede ser que cada día incluso. Entonces, si la constante es el cambio, ¿quiénes somos? ¿Cómo sabemos que somos nosotros y no simplemente estamos en tanto cambio que ni siquiera podemos formar una identidad? Boom. Preguntas que nos van surgiendo gracias al ideal del cambio. Sabemos que siempre cambiamos, ya lo dijimos, corporalmente, celularmente. Nuestra personalidad, nuestras ideas están en constante cambio, y algo que Darío menciona en su capítulo y que es elemental y que lo retoma muy bien a la hora de explicar a Heidegger, por ejemplo, es el tema de la muerte, de la conciencia de la muerte. ¿Por qué? Porque en la sociedad, sobre todo la sociedad actual, y esto lo tocamos mucho con Byung-Chul Han, el ideal o el discurso hegemónico predominante es el consumo. Y un consumo que vive del momento no piensa a futuro. Un consumo que vive de la hora no piensa en consecuencias, piensa en consumo. Y al final de nuestra vida hay una consecuencia inevitable que viene del hecho de vivir, y es la muerte. Darío lo plantea en términos de ser y no ser, muy parmenidiano en este sentido. Se habla de que somos, y que para que exista, por así decirlo, el cambio, ese ser necesita no ser.
como ya decíamos también en la primera parte, aquí ya el mismo Darío lo plantea, vamos a dejar de lado un poco binomios excluyentes. Ser no puede no ser, o el no ser no puede ser. Parménides, por así decirlo, ¿no? Lo que es no puede no ser. Sino que vamos a buscar esta ambivalencia, como ya decía Marcos en la primera parte, de encontrarnos en estos términos. Por ejemplo, y esto lo dice Darío en su libro, que ya recalcábamos lo práctico de su diálogo, que fluye en las calles. Yo en este momento estoy en una silla, soy en una silla, pero mi cama está vacía, ahí no soy en mi cama, ser y no ser. Pero cuando yo me mueva hacia mi cama, voy a ser en ella, pero ya no voy a ser en la silla, ser y no ser. Constante relación, constante conectividad. Entonces, Marcos, quiero plantearte una pregunta inicial, que puede sonar algo rebuscada, pero tiene una relevancia importantísima, me parece, sobre todo en cómo experimentamos este cambio. Porque vamos, al final de cuentas sabemos que, y esto se suele pues proponer muchas veces como casi una verdad absoluta, a mí me gustaría verlo como una propuesta, ¿no? Sabemos que del ser muchas veces no se deriva el deber ser. O sea, el que algo sea no trae implicaciones morales, necesariamente hablando. Sabemos que existimos y sabemos, podemos decir que sabemos, en cierta forma, que vamos a morir. Pero ¿cómo vivir este cambio? Entonces la pregunta en torno a Parménides, Darío y la muerte es si tú crees, Marcos, que la conciencia de muerte puede ser la personificación del cambio que invite a resignificar la vida. En otras palabras, ¿crees que el ser conscientes de que vamos a morir nos pueda hacer nuevamente conscientes de un cambio constante que pueda hacernos ver nuestra vida desde una óptica distinta? Y si sí, ¿desde qué óptica? Tu pregunta es muy buena y se nota que eres un hijo de Heidegger, que retoma el tema. Ah, hijo adoptivo, diría yo. Bueno, un hijo del pensamiento. Fíjate que antes de responderte, hay un par de aforismos de Heráclito que habla sobre la muerte y que me gustaría, los tenía aquí a mano, me gustaría compartirlos contigo y con la audiencia. Le dice, déjame ver si no me equivoco, el aforismo 36 dice: para las almas, la muerte es convertirse en agua. Para el agua, la muerte es convertirse en tierra. Pero de la tierra proviene el agua y del agua el alma. Y también tiene uno que dice, el 62, inmortales, mortales, mortales, inmortales. Nuestra vida es la muerte de los primeros y su vida nuestra muerte. Marca mucho la ambivalencia de Heráclito de este pensamiento sincrónico, este pensamiento de convergencia, de lo contiguo, no de lo opuesto. Quizás para poder explicar esto que lo hemos venido hablando en mi canal, pero para introducir un poco a la audiencia, en tu canal, un ejemplo, el de nadie se baña en el mismo río dos veces, pero también dice el mar, su agua es la más pura y la más corrompida. Para los peces es potable y saludable, pero para los hombres no es potable y es mortal. Entonces, digamos, genera el agua, digamos, este aforismo, la ambivalencia, que puede ser tan potable y a la vez es no potable. ¿Puede la muerte ser, digamos, el fundamento del cambio? Sí y no. Vamos a darte una respuesta heraclitiana. Sí y no. Y lo complemento con Heidegger. Puede ser sí en la medida que en términos heideggerianos vivas una vida auténtica. Y es no si es una vida inauténtica. Esto se resume de manera muy sencilla. Para Heidegger, pensar es un desarrollo que se hace siempre como ser hacia la muerte. Recuerden que siempre decimos, no es un ser para la muerte,
Eso es una mala traducción de Gauss, de ser y tiempo. Es un ser hacia la muerte. Si tú vives una vida inauténtica, entonces, digamos, te distraes. Heidegger dice, te evades. ¿Por qué no decirlo? Te evades de ti mismo. Pero la conciencia de que vas a morir te provoca el pensar. Y cuando piensas, que recuerden que el pensar tiene que ver siempre con estar consciente de que vas hacia la muerte. Por lo tanto, el pensar está muy relacionado a tomar, digamos en términos sencillos, divulgativos, ya que estamos hablando de Darío, el pensar tiene que ver con tener conciencia de lo que vas a hacer, lo que vas a decir, lo que sientes, como si fuese el último. Esto se dice muy trillado y todos los coaching, digamos, hacen de esto una trivia, pero llevarlo a la práctica realmente no es tan sencillo. Porque tampoco lo puedes llevar al extremo de siempre estar viviendo, de que estás recordando que te vas a morir, porque entonces te mueres de la angustia, ¿verdad? Pero te mueres de un infarto de la angustia. Pero digamos que, por supuesto que puede serlo, porque me posibilita la reflexión de el eterno retorno de Nietzsche. Si lo que voy a hacer vale la pena para vivirlo toda la vida, una y otra vez. Si es sí, mi querida persona que está viendo esto, hágalo. Si es no, usted se va para la derecha como Leoncio. Entonces, digamos que la muerte es, incluso, Jorge, para ser un poquito más contundente, la muerte es la posibilidad de que podamos cambiar nuestra vida. Porque irregularmente, incluso las películas y la literatura se llena de esto, de siempre poner una película de alguien que tiene algo cercano con la muerte, entonces quiere cambiar su vida y cambia sus relaciones sociales, el ego no está muriendo, el ego lo quiero resucitar, ¿verdad? Entonces quiero tener otro encuentro erótico de relaciones filiales y amorosas con las demás personas. ¿Por qué? Porque hay una resignificación de mi vida a través de la muerte, y por qué no decirlo, ya que estamos hablando tanto de Heidegger, en Heráclito, la angustia. Es correcto, y quisiera retomar precisamente esto que Darío menciona y que ahorita lo traes a la conversación, y es el tema de la angustia y las posibilidades. También aquí podríamos pensar en Kierkegaard, ¿no? Como nos habla que la angustia es el vértigo de la libertad, cuando el ser humano se da cuenta de que tiene posibilidades, de que el no ser se plantea frente a su ser, nos angustiamos. Esto Darío lo expresa muy concretamente al inicio del capítulo, ¿no? Que va marcando cómo se va haciendo estas preguntas en torno al ser, al no ser, y se siente angustiado y dice, pero ¿por qué me angustio? Me angustio por lo que es, por lo que no es, por lo que puede dejar el no ser para comenzar a ser, y porque mi ser deje el ser para comenzar a no ser, aunque suene muy también así como un juego de palabras enredosas, pues bueno, tienen mucho sentido cuando lo comenzamos a asimilar en nuestra propia vida, ¿no? La cuestión pragmática de la filosofía en lo personal me agrada muchísimo porque es muchísimo más presente de lo que de ordinario se piensa, ¿no? Porque en ese sentido, bueno, vamos, todos hemos pasado alguna angustia existencial cuando tenemos que elegir algo. ¿Por qué? Porque se nos plantea la nada, ya no como ausencia, sino como posibilidad. Y es ahí donde también Darío se mete en este tema muy interesante, que es el de las posibilidades, y cómo no hay una posibilidad absoluta. Porque si afirmásemos que todo cambia y que puede cambiar de cualquier forma, dice Darío, una vaca puede ser un vaso y yo puedo ser, no sé, la lluvia, y el que muere puede resucitar en esta misma vida de una forma distinta. Bueno, pues el cambio no puede ser así porque se necesitan ciertas medidas, y esto lo va tocando también dentro de este cambio. Para que el cambio sea posible, se necesita algo, ¿no? Vamos marcando, ya lo marcamos en el diálogo pasado, que lo que conecta el no ser, el ser, que lo que conecta precisamente el cambio con la estabilidad es el logos, el cosechar, el develar, contrario a la traducción que nos marcaba Marcus, ordinaria, casi latina, no es ratio, pues bueno, no, es este develar, es quitar el velo que cubre las cosas y darnos cuenta
de que la filosofía tiene su hogar en nuestro propio ser, en nuestra propia vida diaria. Entonces, aquí nuevamente en esta dimensión algo pragmática, Marcos, quisiera preguntarte, ¿qué te llevas del capítulo? ¿Cuál es, por así decirlo, lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo que invitarías a nuestra audiencia, a mí mismo, a quedarnos con? ¿Cuál es la idea que nos pedirías que reflexionásemos en? Mira, te tendría dos. Heráclito nos muestra, Darío, que nos posibilita el cambio. Pero como tú dices, no puede cambiar todo. Sino que hay algo que no cambia. Él incluso va a decirnos, Heráclito, en el aforismo 50, no escuchándome a mí, sino al logos, es sabio, el sofón del que hablamos, confesar que todas las cosas son uno. Es decir, y ese uno es el que coge la cosecha, el que recoge, y el que se tiene que develar en ese tránsito del ser que se hace a través del tiempo, diría Heidegger. Me llevo esta reflexión acerca de el logos como lo que no necesariamente es lo que es permanente, sino lo que conecta, para utilizar sus términos, lo que conecta los opuestos. Meternos en el tema del logos, porque incluso dice, no escuchándome a mí, sino al logos, te darías cuenta de que todos estamos conectados en el uno. Es decir, ese escuchando al logos, ese logos siempre se traduce como palabra, como voz, como algo verbal. Esto evidentemente a la gente que le gusta hacer, digamos, puentes, estos son puentes, digamos, con el cristianismo. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios, o con el mundo oriental, el om, digamos, es la sílaba o el mantra desde el que todo está emanando, es decir, la vibración, el sonido. El logos tiene que ver con el sonido y escuchar al logos. Es decir, esto no deja de ser medianamente claro y medianamente oscuro. Muy Heráclito. No estamos claros. O sea, estamos más o menos claros, pero no estamos claros. Y lo otro, lo que más me impactó, de hecho la frase que más me impactó tiene mucho que ver con lo que tú decías ahora y mencionabas en mi canal, lo que mencionabas ahora de la angustia y lo que mencionabas en mi canal acerca de hacer filosofía en la calle y en el subte, como dicen los argentinos, el metro. Allá en México se le dice metro también. Metro. Ok. Y la frase de hecho que más me encantó y que me resaltó fue, porque además él hace, perdón que me hago a mí mismo un paréntesis, yo me sentí un momento pero bueno, me tuve que regresar. ¿Estábamos leyendo Heráclito o estamos leyendo a Kierkegaard? Porque él comenzó a meter el tema de la angustia, porque además nosotros tenemos una necesidad actual de siempre parar la realidad. Es decir, no quiero que todo cambie, yo necesito estabilidad para yo tener estabilidad emocional y psicológica. Es decir, no todo puede estar cambiando siempre. Y la frase que más me encantó fue, como él está haciendo filosofía en el metro, en el subterráneo, en el subte, dice, si el subte llega a tiempo, me contento. Si llega tarde, me enojo. Pero si no llega, me angustio. Me pareció tan genial este tema de la angustia por el que todo cambia. Creo que Heráclito hay que rescatarlo, hay que reflexionar en él de vez en cuando, desempolvarlo, leer sus fragmentos, que te los puedes leer en 10 minutos todos, pero no tardas 10 minutos en contemplarlos y reflexionar en ellos. Las cosas cambian y no podemos resistirnos al cambio y al devenir y al fluir. Necesitamos fluir, pero ese devenir, eso que está fluyendo, digamos, tiene que ser escuchando la voz del logos. En la medida que yo pueda escuchar la voz del logos y ver incluso
eso que nos, por qué no decirlo, lo que nos conecta, creo que nos puede dar ciertas perspectivas para mejorar nuestra vida. Sabes que siempre digo, la filosofía tiene que servirnos no para hacer unas eternas preguntas del por qué, sino para vivir mejor. Y en estos días escuchaba a un youtuber, veía un youtuber, y él decía, bueno, ¿por qué no decirlo por si a la gente le interesaría? De Alex Tienda, un mexicano, por cierto, mexicano, que es un travel youtuber, y él fue a Corea del Norte. Entonces me veí toda la serie de Corea del Norte y él al final de los 8 capítulos extraordinarios de Corea del Norte, que para nosotros siempre es un país muy misterioso, por eso me calé los ocho capítulos, no porque sean chavistas, decía, puedo darme cuenta de nuestras diferencias ideológicas, de lo que nos separa, pero hay cosas que yo puedo ver en los norcoreanos que nos unen, y es el cómo hablan del amor y la necesidad de amar. Entonces, todo cambia, pero hay cosas comunes en nosotros como humanos, en el otro, diríamos, en la sección de Byung-Chul Han de la agonía del Eros. Nosotros necesitamos también encontrar qué es eso común en nosotros y no poner tanta empeño en ver lo que nos diferencia, sino ver en lo que nos une. Esto no necesariamente es, digamos, el logos, ¿verdad? Pero, digamos, trayendo un poco, jalando por el pelo el tema del logos, ¿por qué no pensar también en lo que nos conecta, en lo que nos une, en lo que nos es común? Porque si Heráclito va a decirnos, el pensamiento es común a todos, porque claro, porque somos el son politicón aristotélico, ¿ok? Que no, también hay ambivalencias con eso, porque no necesariamente es animal político, sino también ese animal, somos personas silvestres de la naturaleza, ¿verdad? Cosa que se nos está olvidando en nuestra época, que somos parte de la naturaleza. Creo que lo que más me llevaría sería el tema de la angustia y la necesidad de querer siempre paralizar, estabilizar la realidad para no angustiarme, cuando más bien vivir en la angustia y lo que tú decías es un término que a mí me encanta, el asombro y aprender de ello, el pensar, el repensar, el reflexionar con esa develar la voz, el logos, develar esa cosecha, porque ¿qué es lo que estás cosechando en última instancia? Un aprendizaje. ¿Verdad? Solo sé que no sé nada porque lo que sé lo puedo reaprender. ¿Ok? Y bueno, Descartes diría lo que sé lo pongo en duda, pero lo que sé lo puedo reaprender. ¿Ok? Entonces creo que eso sería la angustia. Sí, totalmente. Y quiero también, como para ir cerrando, rescatar esta palabra que también a mí me encanta, y es el del repensar. Esta palabra compuesta de volver a pensar, porque pues creo que es propio de la filosofía y de este cambio constante, el repensarnos a nosotros mismos, porque la época en la que vivimos es una época de cambios, es una época líquida, que siempre está fluyendo. Entonces, el repensarse en una época de cambios es fundamental. Y en cualquier época en general, porque es precisamente el repensarnos lo que da pie al cambio, lo que da pie a dejar de estar para pasar a estar en el no ser, y que ese no ser deje de no ser para que se vuelva a ser, ¿no? Es el repensarse lo que hizo que la edad antigua se pasase a la medieval, y así constantemente, porque repensarnos es primero que nada asombrarnos, poner en tela de juicio lo que ya sabíamos, la obviedad, y volver a ver qué se puede pensar de esto, ¿no? ¿Qué nuevas propuestas hay? ¿Qué nuevas perspectivas hay? Porque cada día hay más personas, cada día hay personas con diferentes perspectivas, y cerrarnos a la nuestra únicamente, este narcisismo, nuevamente en términos janianos, pues bueno, nos limita mucho y mata la filosofía. Cerrarse mata, porque la filosofía es apertura. Y como bien decía Marcos, no es solo preguntarse a lo loco y decir, bueno, no sé, aquí tengo un mouse, ¿por qué el mouse? Bueno, obviamente esto nos puede llevar a un diálogo más amplio, lo sabemos, pero lo ideal, o al menos lo que compartimos entre Marcos y yo, es el ideal de vivir mejor, de vivir bien, de poder alcanzar algo que quizás en definición abstracta pueda cambiar, pero que ideológicamente creo que todos buscamos, y es precisamente vivir bien y ser felices.
encontrar en una vida que aparentemente no tiene sentido, un sentido. Encontrar en un cambio una constante y encontrar en la nada el ser. Entonces, pues bueno, este fue el capítulo 1, Filosofía en 11 frases de Darío Strandschreiber, Darío Z. Marcos, danos, por favor, un mensaje, un cierre para pues despedirnos en esta ocasión y pues esperar a la siguiente semana, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Marcos? Muchísimas gracias, Jorge, a ti, a la audiencia por acompañarnos en esta nueva apertura del libro de Darío. Estamos muy emocionados y esperamos que puedan acompañarnos, de ser posible, en los capítulos con el texto, porque así podemos, recuerden, podemos estudiarlos todos juntos. No es un diálogo entre Jorge y yo, es un diálogo de nosotros dos con ustedes. Ustedes tienen que participar de este diálogo con nosotros para enriquecer y aportar valor entre todos. Así que muchísimas gracias. Los esperamos la semana que viene para el nuevo capítulo del libro O Filosofía en 11 frases de Darío Strandschreiber. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañaron y hasta la próxima. Nos vemos.